En anteriores programas hemos hablado de la necesidad de que el regreso a la normalidad, a este reinicio de actividades económicas, tenga en cuenta el respeto por el medio ambiente y considere una nueva manera de relacionarse con la naturaleza, como lo están haciendo gobiernos, empresarios y decisores de políticas públicas en otros países. ¿Es posible la convivencia entre las grandes inversiones y el medio ambiente? ¿Se respetan las normas ambientales en el Perú? ¿Se van a respetar a partir de esta reactivación económica? Preocuparse por ser rigurosos en el respeto de la naturaleza y de los pueblos originarios es ir contra el progreso económico. Para hablar de ello estamos con Isabel Calle, directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, e Iván La Negra, secretario de la Asociación Civil Transparencia y ex viceministro de Interculturalidad. Bienvenidos Isabel e Iván. Alberto, ¿cómo Gracias, estás? Alberto. En diciembre de este año deberá concluir la modernización del terminal portuario General San Martín en Paracas. Es el quinto con mayor movilización de carga en el país. El consorcio terminal portuario de Paracas, que ganó la concesión en 2014, espera terminar a finales de este año con un terminal multipropósito. La carga que va a recibir este puerto será agrícola y de concentrados minerales. Y aquí está el punto de discordia probablemente. El almacén de concentrados de minerales que el concesionario pretende construir para ampliar sus operaciones en el puerto ha generado controversias. Por un lado, vecinos de la zona, ambientalistas, operadores turísticos, biólogos, académicos, organizaciones civiles como CPDA, por ejemplo, han mostrado su preocupación de que esto afecte seriamente la Reserva Nacional de Paracas. Por otro lado, la empresa, el mismo gobierno y algunos gremios empresariales aseguran de que no habrá contaminación ni alteración alguna en la bahía. Iván, Freddy Pareja, que es gerente socioambiental de TPP, dice que los estudios ambientales encargados por la empresa señalan que no habrá afectación a la bahía de Paracas. Y además, Fernando Sillonis, que fue gobernador regional de Ica y es un empresario muy conocido, afirma que los concentrados minerales no van a estar expuestos al viento de Paracas, porque el almacén será un recinto cerrado. Entonces, ¿nos debemos de preocupar o no? Bueno, todo lo que está alrededor de un área tan importante como una reserva pues natural, una reserva nacional en este caso, pues debe ser objeto de preocupación pública. El punto es cuál es la manera de absorber esas dudas, o sea, cuál es el mecanismo para que haya seguridad de todos los actores al respecto. Y ahí el papel del Servicio Nacional de Verificación Ambiental es crucial, ¿no? Porque más allá de lo que la empresa señale, las preocupaciones válidas de la ciudadanía sobre el tema, es la autoridad ambiental la que tiene que hacer una evaluación adecuada en esta materia. Y en ese punto, hay varias cuestiones que ya SENACE en su momento había señalado, ¿no? Y todavía hay temas que son objeto de observación. Entonces, creo que lo que hay que vigilar y mirar con mucha atención, seguir con mucha atención, es la actuación de SENACE y el adecuado cumplimiento de los estándares que garanticen de que efectivamente todas las cuestiones van a ser atendidas y debidamente respondidas, porque eso es lo que va a dar seguridad a la ciudadanía y también a las empresas. Isabel, ustedes en SPDA han publicado recientemente un estudio en el cual analizan los riesgos de este proyecto y aseguran que sí habría riesgo de contaminación por metales pesados, además de la contaminación sonora y su impacto en la fauna. Sí, sí, Alberto, creo que el informe de la SPDA trata de resaltar es justamente lo que Iván ha señalado y es la necesidad de confiar en nuestras autoridades. SENACE y los opinantes, CERNAM, SANIPE, CERFOR, ANP, han hecho una serie de observaciones y muchas de estas no han sido absueltos, ¿no? La empresa TPP tiene un periodo para absolver ese requerimiento de información adicional que ha señalado SENACE y en función de esta información es que SENACE debe emitir una valoración y finalmente de señalar si se han absuelto o no esas observaciones. Sin embargo, creo que adicionalmente al proceso de certificación mismo de este caso, creo que un tema que tenemos que analizar es justamente la necesidad de tener una planificación integral en el caso peruano. Es decir,
a raíz justamente de la sentencia del Tribunal Constitucional de la Ley 30230, creo que un tema que es recurrente es el tema de ordenamiento territorial. Es decir, hasta la fecha, en el caso peruano, no tenemos una planificación de largo plazo que determine dónde debe haber cada actividad o cuál es la relación entre las decisiones del gobierno nacional de poner un lote petrolero acá o una concesión minera acá o un almacén de concentrados de minerales acá y cuál es la participación de los gobiernos regionales, cuál es la posibilidad de poder decidir esto desde una etapa temprana. Y esto sucede porque la pregunta es, cuando el estudio de impacto ambiental se presenta en el año 2016, no tiene un componente de almacenamiento de concentrados de minerales y por lo tanto la evaluación del proyecto en una zona protegida, como lo ha señalado Iván, es una evaluación en la que el riesgo, digamos, no se enfoca a la posibilidad de tener contaminación por concentrados de minerales. Entonces, creo que es importante que pensemos en la importancia de considerar herramientas que existen en el Perú, pero que nunca las hemos usado. Evaluación ambiental estratégica, ordenamiento territorial. Seguramente es necesario tener un almacén de concentrado de minerales, pero la pregunta que nos deberíamos hacer también es si justamente esta zona es la única ubicación donde debería haber este almacenamiento de concentrados de minerales y por lo tanto siempre herramientas que se han dado en otros países es el tema de estudio de alternativas, de ubicación de estos lugares, de este tipo de almacenamientos, de este tipo de actividades, ¿no? Entonces es algo que creo que debe mirarse sobre todo en la complejidad de una reserva natural como es el caso de Paracas, que es una reserva marino-costera, que es una de las pocas que tenemos en el país, obviamente necesitamos actividad económica, pero justamente sin que eso afecte ni ecosistemas, ni obviamente afecte a población. Y hay toda una preocupación de parte de la población sobre el incremento de transporte de camiones dentro de la reserva, ¿no? Son cosas que creo que hay que evaluarlas integralmente y es el Estado peruano el que tiene que empezar a tomar decisiones de largo plazo y no solamente mirando proyecto a proyecto y a corto plazo. Bueno, la empresa y empresarios que no son de TPP, pero que, bueno, apuestan siempre por la inversión, señalan de que este proyecto tiene impacto ambiental y vial positivos, ¿no? Y nuevamente aseguran que las partículas de minerales no saldrán del almacén a la intemperie y que los camiones que transportarán los concentrados serán aspirados, lavados dentro del almacén y que por tanto muchas de las preocupaciones de la gente o de los colectivos son en vano, que ya el dragado que se hizo anteriormente demostró que no había impacto ambiental negativo. Entonces no debemos de preocuparnos nada, evidentemente no, ya lo dice Isabel, pero Iván también. Entonces, ante esas respuestas, ¿cuáles son las preocupaciones que debemos de tomar en cuenta como ciudadanos y que deben de tomar en cuenta las autoridades, específicamente SENACE? Iván. Lo que ocurre es que estamos cargando en un instrumento que es el estudio de impacto ambiental, cosas que, como ha dicho Isabel, tienen que ver con otro tipo de discusión y decisión. Es decir, cuando tienes que decidir sobre un proyecto es porque ya hay muchas cosas que se decidieron antes, ¿no? Para empezar, la ubicación del proyecto, ¿no? Y en verdad es una discusión que no se discute proyecto por proyecto, sino una discusión que mira el territorio. Entonces, sí tenemos que tomar decisiones sobre que hay áreas en las cuales, por razones ambientales, por razones sociales, ¿no? Tienen que haber restricciones para el desarrollo de algunas actividades, o que no son las prioritarias para esas actividades. Y otras en cambio que sí. Lo segundo es que las actividades están vinculadas unas a otras, ¿no? Es decir, no es solamente el puerto, sino todas las actividades que están vinculadas a él. Es decir, están conectados a proyectos mineros, está conectado a la actividad urbana que se desarrolla alrededor, pero también con otras actividades que sufren los efectos indirectos de esas actividades. Entonces, cuando empiezas a mirar ya el territorio, te das cuenta de que las decisiones son mucho más complejas. Y el estudio de impacto ambiental no ha sido pensado para eso, ha sido pensado para evaluar las características de un proyecto y ver si ese proyecto cumple con los estándares.
Y eventualmente puede ser que sí, eventualmente puede ocurrir que un proyecto cumpla con los estándares. Pero el tema es que vamos sumando uno a uno, proyecto por proyecto, y en conjunto generan una transformación importante del ambiente y de las condiciones de vida en determinadas áreas del país, ¿no? Entonces ahí tenemos un tema central, ¿no? Con Isabel formamos parte de una comisión que hace poco pues entregamos un informe al gobierno y un tema que encontramos clave era el tema del territorio, que ese es un gran déficit de la política ambiental en el Perú y que hay que atenderlo prontamente. Isabel. Sí, Alberto, porque el tema del territorio se basa, y yo insisto en este tema, es un tema de planificación. Es decir, si, por ejemplo, si uno mira, por ejemplo, en su momento, cuando hace años, ¿se acuerdan? Llegó todas estas noticias acerca del tren transamazónico. Si uno miraba el Plan Nacional de Ferrocarriles, se iba a dar cuenta que en ese Nacional de Ferrocarriles, el tren transamazónico ni siquiera aparecía como un proyecto dentro de esta planificación. Entonces, el problema es que tenemos muchos planes de ferrocarriles, de actividades económicas, pero que cuando se tienen que implementar, el proyecto no está considerado, sino que se incluyen otros proyectos. Esto es lo mismo que pasa con el caso de Chadín II y Veracruz, cuando en el 2011 el presidente García señaló una lista de proyectos que se deberían priorizarse en el Marañón. Ninguno de estos dos proyectos fue priorizado, pero son los proyectos que tienen o en su momento han presentado un estudio de impacto ambiental. Entonces, tenemos el problema entre que planificamos, pero esa planificación de largo plazo nunca se llega a concretizar en proyectos que realmente se llegan a implementar en el corto plazo, sino que vienen otros. ¿Por qué? No hay una claridad en por qué estos proyectos de inversión no responden realmente a una planificación del Estado. Entonces, mientras que no planifiquemos nuestro territorio, mientras que no tengamos predictibilidad de dónde vamos a poner los terminales, los lotes a largo plazo y cuáles son las condiciones que tenemos que crear en ese ecosistema y con esa población, entonces obviamente en el Perú lo que tenemos son que tenemos que discutir proyecto a proyecto, en ecosistema a ecosistema, población con población. Y esto obviamente es complejo para el Estado, complejo para las propias empresas y obviamente complejo para las poblaciones. Isabel, también en el estudio ustedes se preguntan si es la única posibilidad. El almacén de concentrados de minerales permitirá, se dice que este concentrado permitirá una salida a la exportación a precios competitivos, además, a los concentrados que procedan de Ica, Chincha, Cañete, Huancavelica y Ayacucho. Pero ustedes señalan que eso no basta para llevar a cabo esto. Sí, ahí viene, sí, este es el único lugar donde podemos hacer esta exportación, ¿no? Y eso tiene que ver el tema de ubicación. Es decir, hay otros terminales portuarios y lo que habría que mirar es cuál ha sido el estudio y la evaluación que se ha hecho para que determinar que finalmente la salida de todos estos de concentrados de minerales tiene que ser sí o sí por Paracas, ¿no? Creo que a eso es lo que vamos a tener información de parte del Estado a, para determinar por qué justamente lo hacemos en un área protegida de características que buscamos conservar y que puede generar un riesgo, un impacto en esta área, ¿no? Ujú. Iván, ¿qué debemos esperar entonces de SENACE? La empresa está muy segura de que todo va a salir a flote, pero ¿tú crees que SENACE va a dar la luz verde? Bueno, no lo sé. Bueno, por si acaso yo todavía soy miembro del Consejo Técnico Consultivo de SENACE, así que no decidimos sobre proyectos, pero sí nos piden de vez en cuando opinión. Ujú. No ha sido el caso en este punto, pero yo espero que hagan bien su trabajo, ¿no? Que es asegurarse que los estándares y reglas ambientales pues puedan efectivamente cumplirse, ¿no? Sin embargo, creo que al tratarse de una zona de amortiguamiento, de una reserva nacional, la exigencia es doble, ¿no? La exigencia es mayor, o sea, no es solamente un nivel estándar de revisión, ¿no? Sino un nivel más alto. Y lo otro que también es algo que hay que considerar es el precedente, ¿no? El precedente, porque em,
El caso de Paracas es particular porque su historia es de la creación de la reserva sobre áreas ya ocupadas, áreas donde ya existían actividades, ¿no? Pero como bien señalan, pues ha señalado Alberto en la introducción, la historia también es de un proceso de acumulación de actividades, ¿no? O sea, el desarrollo urbano, el desarrollo de industrial, el desarrollo de los proyectos vinculados con el gas, todo eso ha ido acumulando cosas, ¿no? Y entonces, pues creo que es el momento de pensar en serio, ¿no? Digamos, ¿vamos a seguir pensando en proyecto por proyecto o vamos a de verdad, como dice Isabel, a construir un proyecto sobre el territorio, ¿no? Y que implica la reserva y todo lo que lo rodea? Isabel, de las recomendaciones que ustedes indican en su documento, ¿cuáles consideras que son las tres principales recomendaciones? Lo que sucede es que creo que es importante que esperemos la respuesta de SENACE, ¿no? O sea, lo que el informe trata de evidenciar es que hay justificadas razones para preocuparse por colocar un almacenamiento de concentrado de minerales en el terminal, ¿no? Si vemos las observaciones de CERNAM, es claro que hay una preocupación sobre el transporte el transporte de los camiones, etcétera. Entonces, lo que finalmente tenemos que esperar es cuál es ese requerimiento, cuál es la respuesta de la empresa a todas estas preguntas y, como dice Iván, cuál es la evaluación que hace SENACE si se ha levantado o no las observaciones. En este momento no tenemos información sobre si finalmente la empresa logró o no levantar esas observaciones. Si no se han levantado las observaciones, obviamente correspondería que CERNAM no otorgue otorgue opinión favorable a este proyecto dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva. Bueno, decíamos en los minutos anteriores de que en este tema de una reserva como la de Paracas, por un lado estaban los que se preocupan porque se respete el ecosistema y por otro lado la preocupación también de empresarios que han invertido y van a seguir invirtiendo en este puerto en Ica.